¿De qué se trata este pedido que han realizado ustedes a Cancillería, ¿no? ¿Y cuál es la información que tienen hasta el momento con respecto a esto? Sí, bueno, el origen del pedido es en un contexto de inicio de las medidas de aislamiento y de control de la pandemia que se adoptaron en Argentina, durante las cuales había muy poca claridad de qué medidas estaba tomando el gobierno, sobre todo Cancillería, pero ahí en conjunto con los ministerios de Transporte, Interior y Salud, para la repatriación de las personas. Con el cierre de fronteras, nos empezamos a recibir muchas denuncias, más de 400 denuncias solo en Amnistía Internacional de personas que querían volver al país, pero no estaban logrando ningún tipo de respuesta de los consulados argentinos locales. Sí. Y no había información disponible desde Cancillería, que es el organismo, el ministerio encargado de coordinar este esfuerzo de repatriación y asistencia a las personas que están fuera del territorio argentino, sobre qué medidas estaban adoptando, cuántos pedidos de repatriación estaban recibiendo y cómo estaban coordinando estos esfuerzos. Bueno, hicimos ese pedido hace 2 meses y ahora tuvimos la respuesta. Lo que nos dice Cancillería hoy es un retrato del 12 de junio, que es el día Mariana, que nos perdón, te interrumpo. contestaron, es que hay 18.000 personas todavía esperando devolver al país. Ajá. Perdón, te iba a pedir que repitas. Después de 2 meses, entonces, llega recién la respuesta con estos datos que ustedes pedían. Exactamente, sí. Y lo que es importante decir es que es un retrato de un momento, ¿no? O sea, en estos 2 Claro. meses el panorama fue cambiando y sigue cambiando, Sí. porque hay personas que pudieron regresar, hay personas que no habían pedido regresar y estaban afuera del país y de pronto piden regresar, Sí. y entonces ese número se va actualizando con el tiempo. Ajá, Claro. pero Y es importante... la Sí. cifra sería cercana a esos 18.000 con estos cambios que vos contás. Sí, ese es un retrato bastante reciente del 12 Está de bien. junio. Cancillería dice que hay son 17.827, o sea, casi Sí. 18.000 Claro. personas aguardando poder regresar al país. Mariana, ¿y esta gente cómo está distribuida? ¿Tienen idea en qué zonas está la mayoría? Si están en sectores que son... A ver, imagino yo que una persona que está varada o quiere regresar pero está en un país latinoamericano o en Estados Unidos o inclusive en algunos países de Europa, bueno, por ahí puede ser más sencillo repatriarlo. Pero, por ejemplo, si está en India, si está en Medio Oriente, si está hasta en Oceanía, por ahí puede ser mucho más complicada la situación, ¿no? Sí, totalmente. Lo que sabemos hoy es justamente un retrato regional. De hecho, nosotros habíamos pedido una desagregación de la información por país y no la recibimos, pero sí sabemos que la mayoría de las personas están en Europa, son 6.700 de estas 18.000. Sí. Después sigue América del Sur justamente con 5.281. Del norte, donde hay 2.500 aproximadamente. Ajá. Y sí, después sigue un conjunto que hizo, bueno, que nos presentó Cancillería de esta manera, de África y Asia, y en Ajá. total son 1.400. Realmente, como decís, es mucho más difícil coordinar los esfuerzos de repatriación desde estos países. Claro. Nosotras habíamos recibido, de hecho, muchas denuncias de personas que estaban en Tailandia, Claro. eran aproximadamente 500 personas y no lograban coordinar el regreso de estas personas. Pedían que viajaran hasta Europa para de ahí coordinar su regreso. No sabemos hoy exactamente cómo está eso porque, como digo, no llegó la información muy desagregada por país. Claro. De hecho, muy poco. Tenemos Europa, Asia y África juntos. Sí. Pero sí es mucho más complejo. Además, porque lo que hace Cancillería, junto con el Ministerio de Transporte también, es intentar coordinar estos vuelos para que haya gente en los 2 tramos, ¿no? Entonces, buscan repatriar a personas de estas regiones que están en Argentina y después traer a los argentinos que están en esas regiones. Claro, claro, claro. Hay hace algunos días se venía hablando de que cuando empezó la cuarentena, cuando se empezó a producir el avance de la pandemia a nivel global, muchos argentinos que estaban en otros países pidieron inmediatamente volver. Estuvieron esperando, no pudieron subirse a algunos aviones, bueno, se fue demorando la cosa y cuando de pronto en los países donde ellos estaban, la actividad económica regresó, se empezaron a abrir las actividades, por ahí esas mismas personas dijeron, che, la verdad que no, prefiero quedarme porque puedo volver a estudiar o puedo volver a trabajar o hacer lo que estaba haciendo. ¿Ustedes perciben esto? Por ahí gente que de pronto dice, quiero volver ya y después la piensa 2 veces, se replantea, no se concretan esos regresos.
Sí, pueden pasar las dos cosas. Puede pasar que gente que haya pedido regresar en un primer momento donde estalla la pandemia, después, por lo que decís o por lo que fue por una razón personal, deciden quedarse, pero también pasa el contrario, personas que no tenían contemplado volver y su situación se vuelve muy compleja porque Claro, se va extendiendo el tiempo de su permanencia que tenían planeado o no, pero a veces, por ejemplo, hay personas que vivían afuera y a raíz de la pandemia perdieron sus trabajos, sí, entonces no pueden seguir manteniéndose. Y por el derecho internacional, por la Constitución argentina, tienen el derecho a regresar a su país, eso no se claro, les puede negar. claro. Entonces, eso también me parece importante decir, ¿no? Es una decisión de cada persona, se entienden las medidas que el gobierno tomó de restricción del cierre de fronteras, de restricción de los ingresos, que ese ingreso sea controlado, seguro. Hay que decir también esto, ¿no? Cada día solo puede ingresar un máximo de 500 personas por disposición interministerial del gobierno y cada ingreso debería ser controlado también por el Ministerio de Salud Bien, para garantizar que no se comprometan los esfuerzos tomados a nivel interno. claro. Todo eso está bien. Lo que no puede pasar es que el gobierno decida que una persona, por la razón que fuese, de que por qué la llevó afuera o cuándo fue Sí, afuera, puede volver y otra no. claro. Este tipo de distinción no se puede hacer. Y lo otro que es importante decir es, hasta tanto no pueden regresar las personas por las razones que fueran, porque es difícil coordinar el vuelo, porque Claro, tarda un claro. tiempo, el gobierno no puede dejarlas abandonadas en el lugar en donde están. Entonces es responsable también el gobierno por ayudar y asistir a sus ciudadanos y también a sus residentes cuando están afuera. En ese sentido nos parece importante resaltar eso también. Ujú. Cancillería tiene un programa de asistencia a las personas que están en situación de vulnerabilidad varadas y lo que pedimos es que lo implementen bien, con transparencia, que den prioridad a las personas que están en grupos de riesgo, personas que necesitan medicamentos, Sí. hay personas que no pueden costear ya su hospedaje en donde están, entonces no se las puede dejar en una situación de completo abandono, Claro, ¿no? ¿Están claro. notando eso ustedes justamente, este desmanejo, cierta ausencia del Estado argentino con algunas personas? Mira, nosotros nos llamó mucho la atención cuando recibimos las denuncias, un 23% de las personas estaban en grupo de riesgo y del total de las personas que se contactaron con nosotras, el 89% había solicitado algún tipo de asistencia del consulado local. Pero solamente un 16% había recibido esa ayuda. Entonces eso nos llamó mucho la atención. En el pedido de acceso a información preguntamos al Estado cómo estaba implementando ese programa, porque entendemos que cuando reciben un pedido de ayuda, tienen que hacer un control riguroso, piden una declaración Sí. jurada, contrastan información con el ANSES y otros organismos internos, pero algo parecía que estaba fallando. Mm, Ahí lo que nos dijeron no fueron detallados ni muy precisos en cuántas personas recibieron, en cuáles son los criterios que evalúan caso por caso. Pero sí nos dijeron que ya han destinado más de 1,4 millón de dólares a ese programa. sí, Entonces se ve que hay un esfuerzo, o sea, claro. están haciendo los esfuerzos por asistir a las personas, pero no queda claro si abarcan a todos los pedidos o no, en qué casos se piden y no se Sí. dan. Estas cosas no las tenemos claras todavía. Mariana, una última pregunta de mi parte, por lo menos. Estas personas para volver, en teoría, tienen que pagarse el pasaje, porque el avión los va a buscar. Por ejemplo, se planifica un vuelo de repatriación a Madrid. El que quiere subirse a ese avión tiene que pagar el pasaje. Y están en condiciones de poder hacerlo. ¿Ustedes creen que este debería ser el procedimiento? ¿Hace falta más ayuda? Son pasajes seguramente que cuestan Claro, arriba de son los caros, $1,000. claro. ¿Cómo ven esta situación? Sí, es una muy buena pregunta. Hay todo tipo de casos. Hay casos de personas que ya tenían un pasaje de regreso y entonces logran cambiar la fecha con la aerolínea. Hay casos en que hay alianzas entre aerolíneas, entonces se permite endosar de una aerolínea a otra ese pasaje que tenían, entonces la que sí logró tener la autorización de volar recibe pasajeros de otras aerolíneas. Hay casos de personas que no tenían directamente el pasaje de regreso y ahí sí necesitan una asistencia también para coordinar esta compra del pasaje o directamente una asistencia para lograr viajar, porque no necesariamente, como dicen, las personas tienen los recursos a mano, los pasajes son caros porque son pocos, entonces ahí el gobierno debe mirar atenciosamente a cada caso y poder brindar una asistencia a las personas que no tienen comprobadamente cómo costear el Claro, pasaje de claro. regreso. Hay Claro. vuelos que son financiados y costeados por el Estado, que son los vuelos de repatriación
repatriación más estricto censo, pero son la minoría. Bien. O sea, sí hay unas medidas que están destinadas a ayudar a estas personas, ya sea, ¿no?, vía aerolíneas o con vuelos directamente organizados y gestionados por el Estado, pero al parecer no abarcan a todas las personas que sí necesitan regresar. Recibimos muchas denuncias de personas que decían: tengo un problema, mi aerolínea no me autoriza a cambiar el pasaje a otra, o no tengo directamente los fondos y no estoy logrando volver. Entonces ahí hay una falla que hay que mirarla. Muy bien. Bien. Bueno, Mariana, te agradecemos. Gracias, Clarísimo, y todos los datos ahí que nos aportaste. Te mandamos un saludo. Chao, gracias. Muchas gracias a Hasta ustedes. luego. Bueno, estábamos hablando con Mariana Fontoura Márquez, directora de Política y Justicia Internacional en Amnistía Internacional. Un llamado de atención para Cancillería, básicamente, Sí. ¿no? Primero por la demora en dar a conocer estos datos que vienen pidiendo hace 2 meses. Recién ahora pudieron conocer cuál es la cantidad de personas argentinas que están fuera del país y que quieren volver, ¿no? Exactamente. Cerca de 18.000, datos que se los acaba de confirmar Cancillería después de 2 meses. Muy bien, perfecto.